Juana Romaní. Antiguas tentadoras y decapitadoras de hombres, Eva, Salomé, Judith, sirenas y esfinge, mujeres serpiente, mujeres murciélago, diablesas y otras fantasías encarnaron a la femme fatale, una figura omnipresente en la cultura europea y americana de los 3 siglos, en la pintura, la literatura, la ópera y el teatro, y poco tiempo después en el cine se instaló una fantasía erótica que no era nueva, por cierto, pero que adquirió en la llamada Belle Époque sobre el fin del siglo XIX una fuerza inédita de atracción y de inspiración. Mucho se ha escrito acerca de ese fenómeno vinculándolo naturalmente a la fascinación y al terror, y nuevas conquistas de las mujeres, sus nuevos lugares en la sociedad y en la cultura, sus reivindicaciones intelectuales y políticas, ejercieron sobre los hombres de su tiempo. Sobre todo se ha visto en la figura de la femme fatale un indicio de la misoginia que se solidificaba de la mano de la ciencia y el higienismo positivista y culpabilizaba a las mujeres pecadoras de los males que aquejaban a las grandes ciudades modernas, desde la sífilis hasta la disolución de los lazos familiares tradicionales. Sin duda, semejante fantasía no era nueva. Desde los más antiguos mitos llegaba aquella fórmula patética de la heroína trágica que representaba el amor desordenado de las mujeres como fuerza indomable y tremendamente peligrosa, atribuyéndole la causa de los peores males. La locura femenina y el desborde de su psiqui desordenaban el mundo, tornando la belleza de su cuerpo en un peligroso instrumento de destrucción. Lo relativamente nuevo en aquel fin de siglo fue la circulación pública de las fantasías de las propias mujeres con respecto al antiguo tópico y sobre todo su apropiación de aquella imagen terrorífica para instalarse en el centro de una escena cultural que crecía y se transformaba a un ritmo antes inimaginable de la mano de nuevos consumos burgueses. En el ámbito de las bellas artes, el canon ha sido el más virulento y viriliento. El artista, el creador, era indefectiblemente un ser masculino y la mujer casi inexorablemente hasta entonces su modelo, su fuente de inspiración y a menudo también su amante. Juana Romaní, seudónimo de Carolina Carlesimo Belletri, nació en 1867 y murió en París en 1923, hasta ahora prácticamente olvidada tras haber obtenido una considerable fama en la última década del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Aparece en el centro de esta escena parisina y sus complejidades. Fue una artista tan famosa como desafiante, autora de un cuerpo de obra que ponía en escena el cuerpo femenino y a menudo su propio cuerpo, usurpando el lugar del deseo masculino, para construir una imagen ambigua e inquietante, con una técnica moderna de pinceladas amplias e impactantes, efectos visuales. Romaní pintó numerosos cuadros que parecen retratos y en buena medida autorretratos, de facciones poco precisas y en su mayoría de extraordinario parecido entre sí. Muchos de sus contemporáneos apreciaron su calidad formal e intensidad expresiva. Sin embargo, las pinturas de Romaní no son retratos en sentido estricto, son bellas seductoras que cuando lo poseen llevan el nombre de antiguas y problemáticas heroínas bíblicas, mitológicas o históricas, desde Salomé y Judith hasta Bianca Capello, la tristemente célebre joven veneciana que fuera primero amante y luego esposa del gran duque Francesco I de Medici. Las mujeres pintadas por Juana Romaní despliegan gestos seductores de rara intensidad, a menudo con la vista fija en el espectador, exhibiendo sus senos o apenas un hombro, una abundante cabellera oscura y rojiza, vestidas con lujosas telas de apariencia antigua. Esta mirada fina, además del parecido con sus retratos fotográficos, pero sobre todo con sus retratos pintados por Ferdinand Roybet, contribuyen a alimentar la idea de que en realidad Juana siempre se pintó a sí misma, aun cuando las modelos fueran otras mujeres. Romaní había llegado de niña a París y muchas otras jovencitas italianas por entonces. Desde muy temprano fue contratada como un modelo de artistas. Roybet, su maestro definitivo, se convirtió en su mentor y amante.
Vivió con ella una larga y tormentosa relación que terminó con su reclusión en una clínica psiquiátrica, donde murió luego de 20 años. Su último envío al salón fue en 1904. Modelo de pinturas históricas y orientalistas, ella creó un universo de seres oscuramente sensuales que ubicaban su imagen en aquel universo de fantasías masculinas. Parece haber jugado con su imagen y con su problemática posición social y moral como modelo, amante y artista ella misma, incluso introduciendo algunas claves que hicieron aún más evidente su gesto transgresor desde las intencionadas miradas que interpelan al espectador, gesto típico del autorretrato, hasta algunos detalles como emprendedores o adornos en el pelo que se repetían en diversos cuadros, aun cuando el personaje cambiara sin atender demasiado a las precisiones historicistas. Salomé, la pintura de Romaní que exhibió en el Salón de 1898, presenta una mujer moderna que posa sentada, sosteniendo en una mano enguantada los atributos de la seductora fatal, la bandeja y la espada, e interpela al espectador con un gesto desenfadado, casi infantil, de perversa satisfacción. El adorno de su cabello es el mismo que el de la infanta, pintada con toda probabilidad ese mismo año, que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Juana Romaní presentó su Salomé en el Salón de Artistas Franceses de 1898, el mismo en que su maestro y amante Ferdinand Roybet exhibió una tela muy comentada, El Astrónomo, en el cual un grupo de artistas contemporáneos posaban caracterizados como científicos del siglo XVII, discutiendo sobre la luminosidad de un eclipse. Sobre el borde izquierdo de la tela, apenas visible, se entrevé también el rostro de Juana Romaní, intrusa en ese grupo compacto de astrónomos pintores, interpelando con su mirada al espectador. Esa imagen parece una cruel metáfora de la difícil posición en que Juana se ubicaba con sus pinturas, en la que desplegó un erotismo suave y perturbador. Podría pensarse en ella como una usurpadora del lugar de la mirada masculina, una intrusa en un universo de hombres que miraban mujeres, una oscura vengadora que desvelaba la perversidad de aquellas miradas desenvolviendo sus gestos. Fueron numerosas las mujeres que en aquel fin de siglo exploran las posibilidades plásticas del cuerpo femenino. La historia de las formaciones y trayectorias artísticas femeninas durante el siglo XIX e inicios del siglo XX fue una de las cuestiones abordadas por las primeras historiadoras feministas del arte de la década de 1970. En un texto fundacional de aquella crítica feminista, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Linda Notley examinaba las consecuencias de la exclusión femenina de las clases de desnudo y el difícil acceso de las mujeres al trabajo como modelo vivo. A partir de allí procuraba explicar cuáles habían sido las causas que condujeron a la ausencia de las mujeres abocadas a los considerados grandes géneros, entre ellos la pintura de la historia, de gran asunto y sobre todo el desnudo. En la pintura del siglo XIX e inicios del siglo XX, la carrera artística de las numerosas mujeres que pretendieron abrazar esa actividad fue pensada incluso como una carrera de obstáculos. Las restricciones formativas fueron representadas como barreras casi insalvables. Sin embargo, estas primeras intervenciones feministas perturbaban en cierta medida aquello que ha sido denominado el estereotipo de las pintoras de flores, pues la actividad y la agencia femenina en el campo artístico del siglo XIX aún no se había investigado. La información era poca y sesgada por la escasa fortuna crítica de sus protagonistas. Los desnudos pintados por mujeres fueron prácticamente ignorados y resultaba impensable una pintura erótica de mano femenina. Esas figuras femeninas, Romaní se apropia de los códigos de representación imperantes, juega su doble rol de musa y creadora. La modelo que desnuda había ofrecido mansamente su cuerpo a las miradas ajenas, se mostraba dueña de sí, tan talentosa como voluptuosa, clavando en cada espectador que se parara a mirarla una mirada que redoblaba el poder de su seducción. El cuadro más perturbador que conocemos de la mano se presenta, sin embargo, una excepción. No presenta, sin embargo,
conocemos de su mano presenta, sin embargo, una excepción. La joven oriental, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, exhibe sus pechos desnudos, realzando esa desnudez con las ropas apartadas para enmarcarlos y un gesto de extraña y resignada fijeza. La obra parece eludir inequívocamente la exhibición de las esclavas orientales en los mercados y los prostíbulos, a la violencia de la mirada del comprador que evalúa la mercancía ofrecida. La mata de cabello oscuro enmarca a su vez unos ojos que contrarían su entrega resignada, que en su severa fijeza devuelven implacables la violencia del Boyer. Fragmento del escrito para el texto del catálogo La Pequeña Italiana, realizado en la Casa de la Cultura de Velletri, Italia, en 2017.